Buenos días, muchas gracias por la invitación, mil disculpas por el retraso. Acababa de llegar del vuelo que tomé para acompañarlos y poder compartir con ustedes algunas ideas, escucharlos y hablar sobre lo que creo que hemos coincidido y que vamos a coincidir esta mañana. Es, si no el problema, al menos uno de los principales problemas a los que América Latina tendrá que enfrentar y tendrá que resolver en el inmediato y probablemente por un largo tiempo. El incremento de la violencia y el crimen organizado en la región se ha convertido ya en la principal amenaza que enfrenta cualquier actividad en nuestros países. No hay inversión privada, no hay reactivación económica, no hay emprendimiento, no hay calidad de vida que pueda sobrevivir a un incremento de la violencia y de la delincuencia en la magnitud en la que lo estamos viendo. No solamente desde el punto de vista económico o financiero, lo que implican los costos de la seguridad, sino desde el punto de vista de la convivencia pacífica, de la calidad de vida, lo que implica una actividad de cualquier naturaleza sometida a la amenaza y a la extorsión, mientras se va perdiendo la esperanza de que sea el Estado el que se haga cargo de enfrentar ese tipo de riesgos. No hay futuro para las instituciones democráticas si son tomadas por las organizaciones criminales. Y la evidencia de la cooptación criminal de las organizaciones democráticas, de las instituciones democráticas, genera un ambiente de impunidad que corroe los fundamentos de toda la sociedad. Con esas ideas como introducción, yo quiero compartir con ustedes esta mañana un par de datos interesantes de una iniciativa relativamente nueva, el Índice Global de Crimen Organizado. Acaba de ser publicado por primera vez este índice y es un análisis de cuál es la situación del crimen organizado en todo el mundo. Ahí se pueden encontrar datos desagregados por países, por regiones y además buscando diferentes indicadores sobre qué es lo que incide para hablar de la presencia y de la fuerza que tiene una estructura de organizaciones criminales en un país. Y tiene que ver con algunas cosas muy interesantes, el tipo de organizaciones criminales, por supuesto, el tipo de actores, pero también la capacidad de los estados para prevenir esta cooptación, para enfrentar esta cooptación, para combatir el crimen organizado. Y el índice lo denomina resiliencia, la resiliencia que tienen los estados para poder enfrentar un fenómeno de esta naturaleza. Datos que creo que son interesantes para esta charla. Repito, el índice global de crimen organizado. Y quisiera compartir con ustedes una cita textual, pero entre todas las organizaciones criminales que clasifica este índice, que habla de organizaciones extranjeras, que habla de organizaciones transnacionales, que habla de actores criminales locales y todas estas categorías, hay un actor sobre el que quiero llamar su atención y sobre el que creo que estamos hoy reunidos aquí para charlar. Y el índice le llama los actores integrados al Estado. Los actores criminales integrados en el Estado. Según el informe, y esta es una cita textual, los actores integrados en el Estado son el tipo de actor criminal más dominante en el mundo. Al hacer un análisis por país y por región, no hay ningún actor criminal más común a nuestros países que los actores integrados en el Estado. El grado en que la criminalidad se extiende en las instituciones estatales varía desde una corrupción de bajo nivel hasta la captura total del Estado. Pero en todo el espectro, esta participación tiene implicaciones directas en la capacidad de los países para responder al crimen organizado. Es decir, no solamente es grave por lo que implica en el desvío de los recursos públicos, en el desvío de los recursos de toda naturaleza, no solamente los económicos, sino también los humanos, los recursos institucionales, sino que también mientras más se permite la cooptación estatal por parte de estos actores, es menos probable que el Estado tenga la capacidad y la fuerza necesaria para sobreponerse, para poder lograr efectivamente el imperio de la ley.
El informe dice otra cosa muy interesante. Se analizan, se exploran todo tipo de correlaciones. Correlaciones entre el crimen organizado y su expansión y el Producto Interno Bruto Nacional y el Producto Interno Bruto per cápita y las condiciones económicas. Hay un análisis interesante sobre la geografía. Estados insulares, estados costeros, estados sin costa. Es decir, se exploran una serie de indicadores. Pero muy interesante en el informe y de nuevo creo que tiene total pertinencia por la charla que tenemos esta mañana. La correlación más sólida que muestra el informe es la relación entre actores criminales integrados al Estado y la baja capacidad de los estados para poder combatir las actividades ilícitas. Esa es la correlación más sólida. Hay otras relaciones que se desprenden del informe. Mientras mejor PIB per cápita, hay más resiliencia para combatir la delincuencia. Efectivamente, así es. Estados con extensiones más amplias de costa son estados con más presencia de crimen organizado. Efectivamente, así es. Hay una serie de otras relaciones que se evidencian en el informe. Pero la más sólida de las correlaciones es, mientras mayor es la presencia de los actores integrados al Estado, más baja es la capacidad del Estado para responder, para frenar los flujos ilícitos. De los 6 países de más alta criminalidad en el mundo, 2 se encuentran en América Latina. Y esta es una tendencia que además en América Latina, la del incremento de la violencia y de la criminalidad, tiene un crecimiento exponencial que no se ha visto y que no se ve en ningún otro lugar del mundo. Y con actores criminales integrados al Estado, por supuesto nos referimos a organizaciones políticas, nos referimos a personas o personajes en ejercicio de funciones y también, muy importante, a aquellos que están integrados en las instituciones del orden y de la ley, policía, fuerzas armadas y sistemas de justicia, que son lugares especialmente delicados que deben protegerse si queremos tener capacidad para combatir la violencia y el crimen en el continente en los próximos años. Les decía yo cuáles son las respuestas más comunes o los datos más claros en este índice sobre capacidad de prevenir y de responder a este fenómeno. ¿Qué es lo que constituye la resiliencia de estos estados? Pues efectivamente instituciones democráticas, democracias sólidas, confianza de la ciudadanía, prosperidad en los países, necesidades básicas cubiertas para la mayoría de la población. Mientras más necesidades básicas cubiertas hay para la mayoría de la población, también hay mayor capacidad del Estado para concentrarse en combatir el crimen organizado, menor conflictividad, porque la conflictividad social, la conflictividad de orden público tiene directa relación con la distracción de la fuerza del Estado para poder encargarse de la gran actividad criminal, y también otras relaciones como buena gobernanza y estabilidad política. El mensaje central, el que yo quiero insistir, el que enfatiza el informe, el que creo que nos convoca y nos da un punto de coincidencia en esta mañana y en general en las actividades que promueve el Instituto, es que la actividad principal, la tarea más importante, es poner fin a la impunidad de los actores integrados al Estado. Esta es una tarea fundamental sin la cual no se puede avanzar. Poner fin a la impunidad de los actores integrados al Estado. Y como he traído algunos datos más bien del informe y del índice, yo quería esto que he tratado en unos minutos de compartir con ustedes desde el análisis más teórico, traerlo a la realidad y a la coyuntura, poniendo sobre la mesa 2 casos con muchas similitudes que pueden ser comparables de lo que ha pasado en las últimas 2 semanas en el crimen organizado y la política. Uno en Europa y uno en América Latina. En Europa, la eurodiputada Eva Kail, eurodiputada griega, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, acaba de ser detenida por la policía belga, que llevaba adelante una investigación en la que hay otros 3 implicados, porque aparentemente estaban recibiendo dinero de Qatar para influir sobre sus decisiones en el Parlamento Europeo. Han sido identificadas bolsas con dinero, transacciones, documentos. La reacción institucional, ¿cuál es? Investigación, allanamientos, detenciones. No puede usar su inmunidad parlamentaria porque no está creada para esto, porque no es esta la figura para la que se puede aplicar su inmunidad.
se encuentra detenida y la reacción del Parlamento Europeo es: vemos con gravedad, se trata de una acusación muy seria, es un asunto delicado, se le han retirado todas sus funciones y la presidenta del Parlamento, la presidenta de la Comisión Europea anuncia la posible creación de un comité de ética para revisar casos similares frente a un escándalo de esta naturaleza. En estos mismos días, en América Latina, Cristina Fernández, vicepresidenta en funciones, no es investigada, es sentenciada. En una de las tantas investigaciones que pesan en su contra, es sentenciada a 6 años de cárcel por corrupción en la causa de vialidad. Y las reacciones del mundo político, de la institucionalidad o de parte de la institucionalidad en su país y de una buena parte de los ciudadanos de nuestros países es lawfare, violencia política contra las mujeres, violencia de género, Plan Cóndor 2.0. No solamente estamos en una disputa en la que es necesario tomar partido sobre nos va a gobernar el gobierno estatal o el gobierno criminal. El concepto del gobierno criminal y el concepto de la disputa del espacio y del poder por parte del gobierno criminal es algo que es estudiado en América Latina y en África principalmente. No solo estamos frente a un escenario en el que hay que tomar partido respecto de si queremos ser gobernados por los gobiernos estatales o los gobiernos criminales, sino que estamos en un espacio en donde es necesario para avanzar hacia el imperio de la ley y las democracias con los requisitos que tal vez hasta hace unos años dábamos por sentados, pero el único camino hacia allá es también la disputa de la narrativa, porque estamos perdiendo el horizonte sobre lo que se permite, lo que no se permite, la doble vara con la que se mide a los diferentes gobernantes y la construcción de realidades alternativas que justifican incluso conductas criminales en los casos de algunos líderes de nuestros países. Muchas gracias.